Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Primero lo que nos salta es un enorme sentimiento de solidaridad con el pueblo nicaragüense, definitivamente, Randall. Básicamente confiamos en que va a salir pronto avante y que pues se va a restablecer pues la tranquilidad en ese país hermano, ¿no? Pues sí, en realidad nos asusta un poco la situación por la que vive el pueblo de Nicaragua, ¿no? No así, digamos, ahora, en este momento, digamos, el comercio ha fluido normalmente en las últimas semanas, digamos, fue al principio donde tuvimos algunos inconvenientes, no obstante hoy se ha normalizado, seguimos haciendo negocios normalmente, no solamente con Nicaragua, sino a través de Nicaragua, claro, pasando nuestras mercancías. Entonces, bueno, lo que hacemos justamente en FECAMCO es analizar la situación en general y ver cómo más bien podemos ayudar, aportar, y bueno, y entre todos los 6 países de la región, somos los 6 países, pero somos 8 cámaras, ¿verdad? Porque sumamos la de Colón y Cortés, ¿verdad? Entonces, 9 cámaras, por Tegucigalpa y San Pedro. Correcto. Entonces, las 9 cámaras que nos reunimos, pues lo que hacemos es justamente tratar de darle soluciones pues a todo este tema del comercio intrarregional. Hace algunos días estuvo don Pedro Berute con nosotros, el gerente de Procomer y el viceministro de Comercio Exterior, porque la enorme preocupación, había dos puntos que a mí me preocupaban mucho. Uno es justamente el paso por Nicaragua hacia los otros países centroamericanos. Centroamérica es nuestro tercer destino en exportaciones y bueno, ya cuando vinieron decían está normalizado el tránsito, lo que había caído, pero es producto de la caída, valga la redundancia, en el consumo interno de Nicaragua, eran las exportaciones a Nicaragua, porque había efectivamente un montón de cierres de negocios y había también una disminución en el consumo. Sin embargo, don Rosendo, yo le iba a molestar yéndome un poco más atrás de la crisis, porque y aprovechando que usted es vicepresidente de COSEP, porque yo hasta hace un año tuve el gusto de conocer Nicaragua, no lo conocía, fui hace un año, quedé muy contento y fascinado del país, que es realmente bello, pero bueno, no pude quitarme la curiosidad esa periodística de ir preguntando cómo estaba la cosa, y lo que sentía en términos generales eran dos cosas. Uno, una especie de gran hermano gubernamental que vigilaba todo. Todo es todo. O sea, todo es quién llega, quién entra, quién sale de las casas, cuál miembro del partido está incluido, quién anda haciendo revueltas en los barrios. Y otra era a empresarios muy tranquilos por lo que vivía Nicaragua durante los últimos 10 años. ¿Cómo era la relación antes del 18 de abril entre los empresarios, la COSEP, representándolos, y el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo? Bueno, mira, la economía de Nicaragua en los últimos 5 años, el crecimiento económico de Nicaragua venía siendo un promedio de 4.5 anual. O sea, que prácticamente era la tercera economía más pujante de lo que es el área, pues aparte de Panamá y República Dominicana.
En ese sentido, pues nosotros veníamos creciendo el 4.5, sí existía la relación público-privada con el gobierno, en que consensuábamos todas las leyes de carácter económico exclusivamente. Inclusive llega a ser una relación constitucional. O sea, está en la Constitución de que se tienen que consensuar las leyes económicas, no políticas, y las normativas de diferentes tipos de leyes, etcétera, etcétera. Las relaciones eran fluidas en ese sentido, o sea, teníamos diferentes equipos, diferentes grupos de trabajo en que tratábamos con diferentes tópicos, o sea, Dirección General de Ingreso por un lado, Dirección General de Aduana por otro lado, generalidades, leyes por venir, por consensuarse, por escribir, en fin, todo eso estaba bastante fluido caminando. No hay que, yo formé parte de esas comisiones y no me arrepiento, porque a mí en ningún momento esa relación nunca y jamás sirvió para favorecer a un grupo económico, nunca. O sea, nosotros cuando trabajábamos como COSEP, independientemente que solo éramos el 23% de las empresas del país, que es lo que nos llamamos el comercio formal en ese momento, en ningún momento, y jamás, y a las pruebas me remito, hubo una ley o un decreto que se consensuó con el gobierno para favorecer a un grupo financiero. O sea, nosotros siempre actuábamos para favorecer a toda la ciudadanía. Y las pruebas están, pues como le digo, a las pruebas me remito, de que cuando negociábamos salarios mínimos, negociábamos, cuando se negociaban reformas tributarias, etcétera, usted no puede decirme, mire, es que eso fue para favorecer al grupo X, Y y Z. No, de ninguna manera. Y recibíamos muchas críticas. Y a mí que me tocaba salir en América Latina, nos criticaba mucho de esa relación que teníamos, pero bueno, volvemos a lo mismo, viéndolo desde el punto de vista económico, la situación económica iba caminando. No, que ustedes obviaron la situación económica y taparon los ojos contra la institucionalidad del país. Bueno, esa es otra cosa, ese es otro rollo, que eso le correspondía a los políticos. O sea, yo no tengo ninguna culpa de que los políticos se hayan desbaratado entre sí. Pero nosotros sí estábamos metidos estrictamente en políticas económicas, no partidarias. Y en las pruebas, pues, en ese sentido estábamos caminando. Ahorita hablamos de lo otro, pero creo que sí le queda claro, porque tenía que salir a América Latina, que la relación constitucional entonces entre empresariado y gobierno, sí, y que sigue siendo constitucional, aunque ya no hay relación. No, correcto. Es poco común en América Latina, una relación tan estrecha entre empresarios y gobierno, y sobre todo un gobierno que en la primera parte, no en estos 10 años, cuando ganaron la revolución, era un gobierno abiertamente de izquierda en todos sus esquemas. Ahora pareciera en esta segunda parte del gobierno de Ortega que es de izquierda no social, pero no de izquierda no económico. Es poco común, por lo menos, la relación, ¿no lo sé? No, estoy totalmente de acuerdo con usted. Es poco común, pero bueno, como le digo, la situación era de que la economía estaba caminando, nos entendíamos, o sea, por supuesto que teníamos discusiones, discrepancias fortísimas muchas veces, pero bueno, al final llegábamos a un consenso y esa era parte, pues, del arreglo, ¿no? O sea, no todo es de maravilla, ¿no? Hasta en los mejores matrimonios suceden problemas, pero los resultados estaban palpables ahí, en ese sentido. En el crecimiento económico. Y no solo eso, o sea, las atracciones de inversiones extranjeras, por ejemplo, eran 1.500 millones de dólares en su momento. Teníamos nuestras exportaciones prácticamente todas con nuestro socio económico, los Estados Unidos, que es nuestro principal socio económico, estaban caminando muy bien, aprovechándonos casualmente de lo que era el CAFTA, etcétera. La economía en sí, el consumo en sí estaba muy bien. Nicaragua, la economía de Nicaragua depende prácticamente de 3 patas importantes, que son las remesas, lamentablemente, o sea, digo lamentable porque bueno, todas esas fuerzas laborables que tuvieron que salir de Nicaragua por X, Y, Z razón, no desde este momento, sino que desde la década de los 80 y que seguían enviando remesas a Nicaragua, es un rubro importante, ¿no?, de soporte para la economía. Inclusive, o sea, en Nicaragua prácticamente, hay datos de que casi 500.000 familias dependen de las remesas familiares. O sea, eso es un dato
muy interesante, un país de 6.3 millones de habitantes y con un PEA de población económicamente activa de 3.200.000 más o menos, o sea que 500.000 familias reciban remesas, y de esas 500.000 familias que reciben remesas, el 70% iba para el consumo, para que tenga una idea, ¿no? Que era parte de la dinámica de la economía. Por otro lado, teníamos también nuestras exportaciones, por supuesto, que éramos un país eminentemente agrícola, exportadores de materia prima. Nunca, lamentablemente, y eso yo lamento, de que nunca llegamos a convertir la agroindustria, en que seguíamos exportando productos, por ejemplo, frijoles cosechados en Nicaragua, se iban a El Salvador, y no es que los esté criticando ni mucho menos, no era parte de la situación. Los mandábamos a San Salvador, El Salvador los molía, los empacaba y salían como productos hechos en El Salvador, frijoles molidos para Estados Unidos, y ellos se ganaban todo ese valor agregado. Claro. Los lácteos, en fin, la carne, o sea, todo lo que es nuestra materia prima que se exportaba, otros países tomaban ventaja de eso, y bien por ellos, o sea, esa era parte de nuestra deficiencia, por decir así. Así es que esa como segunda rama, y como tercera rama, pues teníamos también lo que son las inversiones extranjeras, que estamos hablando de 1.500.000, perdón, 5 millones de dólares. No, las inversiones extranjeras eran 1.500 millones de dólares anuales. Okay. Eran las inversiones extranjeras. Eso se miraba pues en el desarrollo de Nicaragua, y se miraba en el desarrollo empresarial, y bueno, nos llegaban inversiones prácticamente del área centroamericana, ya ni digamos, ¿no? Costa Rica tiene fuertes inversiones y costarricenses tienen fuertes inversiones en Nicaragua, muchas inversiones de Guatemala, de El Salvador, en fin, de toda Centroamérica, Honduras, estaban llegando a invertir en Nicaragua, porque también teníamos, o sea, el componente de un país seguro, un país en que, gracias a Dios, hasta ese momento, pues las maras no existían, no llegaban, que era el problema que tiene el Triángulo del Norte, pues. Claro, Nicaragua la barrera, de hecho, a las maras. En ese momento. Y esos datos, don Rosendo, son fidedignos, porque cuando yo fui allá, me estudié los datos, por supuesto, aunque no iba a trabajar necesariamente, pero me fijé los datos, cuál era el crecimiento económico, y el crecimiento económico me llamó la atención porque era muy parecido al que teníamos en Costa Rica. Sin embargo, cuando aterricé en Managua y recorrí alguna parte del país, yo decía, qué interesante, porque el crecimiento económico es pujante, sin embargo la pobreza está presente, y entonces mi pregunta es si ese crecimiento económico se transformaba en bienestar de la población, que era la enorme duda que me generó cuando conocí Nicaragua. Bueno, es que, para serle franco, para lograr hacer ese cambio totalmente de nuestra matriz poblacional, por decir así, sí. Si bien es cierto, con ese crecimiento se sacó a mucha gente de la miseria, no de la pobreza, que es otro escalón más abajo, Nicaragua necesita crecer por lo menos un 8,5%. O sea, no hay forma de que no es suficiente, que con ese crecimiento podíamos decir pues lo que usted... Pero si es fidedigno, los datos sí son fidedignos. No, los datos son públicos, o sea, usted lo puede ver, o sea, cuando le digo... es que una cosa es que sea público, otra cosa es que sea fidedigno. No, son completamente palpables, o sea, eso no hay ningún problema, eso existe, están ahí, pues, si se mira, son palpables esos datos. No es exactamente, como le digo yo, es promedio 4.5, pero el año que se creció 4.8, el año pasado se creció 4.8, para este año se estimaba un 5% de crecimiento, lo cual ya no, pues ya esas cifras pasan totalmente, se borraron totalmente, ¿no? Yolanda, antes de regresar con don Rosendo a Nicaragua, me hablaba él de esa relación constitucional que existe entre empresariado y gobierno, que es muy particular realmente de Nicaragua. La relación, por ejemplo, en Costa Rica entre empresariado y gobierno no se parece en nada a la que había hasta el 18 de abril en Nicaragua. Bueno, lo que hemos tratado de hacer el empresariado es estar lo suficientemente cerca del gobierno como para poder apoyar aquellas políticas que realmente tiendan a fortalecer pues el motor de la economía nacional, que es justamente el empresariado nacional. Si no tenemos una vía de comunicación tan robusta como existía en aquellos momentos entre el COSEP y el gobierno nicaragüense. Pero bueno, lo que hemos estado buscando siempre el empresariado costarricense es ver cómo nos posicionamos de una forma más positiva
con los gobiernos de la República. Y esto es muy sencillo, no podemos hacer crecer a Costa Rica en caminos paralelos, Randall. Si el gobierno no se apalanca con nosotros y nosotros con ellos, esto no va para ningún lado. O sea, aquí no estamos hablando de intereses que no sean en común, todos estamos por lo mismo. Si este país es boyante, nuestros negocios son bollantes, podemos ofrecer más empleo formal y vamos a hacer que este país pues crezca en las dimensiones que nosotros queremos que crezca. Había un expresidente que decía que este país podía crecer a doble dígito, ¿por qué no? Bueno, nosotros, ¿quiénes más interesados en que este país pueda crecer a doble dígito que el mismo empresariado costarricense? Ahora, sí, el diálogo debe ser permanente, cada quien en su casa. Sí, sin duda alguna, porque lo que le iba a decir es que en Costa Rica, por lo menos, la relación que tiene el gobierno de la República con la Cámara de Comercio, el gobierno de la República con la UCAEP, con la Unión de Cámaras, por ejemplo, es una relación, en el buen sentido de la palabra, de influencia. De influencia me refiero a que hay una comunicación fluida, no necesariamente con el presidente, como quedó revelado estos últimos días, pero bueno, con su ministro de la Presidencia o con su ministro de Producción, donde intentan convencer, insisto, en el buen sentido de la palabra, de las posiciones que les parecen a ustedes que pueden ayudar a Costa Rica para que se adopten desde Casa Presidencial. De alguna manera digamos, la gestión es de influencia. No hay una relación constitucional sostenida donde el gobierno de la República tenga que ir a preguntar a los empresarios, ¿les parece o no les parece? No, definitivamente no es una relación constitucional, definitivamente no lo es, pero sí, Randall, creo que se han dado buenos mensajes. El hecho de que don André Garnier haya sido nombrado justamente como esa persona de enlace entre la Casa Presidencial y los empresarios nos da tranquilidad. Quisiéramos, por supuesto, que se nos escuche más no tengo ninguna duda, ¿verdad? Quisiéramos que se nos escuchara más, sobre todo en temas de recorte de gastos y otras temas que son de importancia para el sector productivo nacional, pero ciertamente tenemos una buena relación. Don André ha sido un excelente enlace, creo que don Rodolfo Pisa ha extendido los lazos también con el sector empresarial, pero bueno, esperemos que en los siguientes 100 días esto también sea un poquito más. En los 200 de gobierno. 200 pero cuando ustedes se reúnen bimensualmente y veían la realidad de Nicaragua hasta, insisto, el 18 de abril, ¿de alguna forma no les llamaba la atención esa relación constitucional y sólida y robusta entre el empresariado y el gobierno nicaragüense? Nunca lo cuestionamos desde ese lugar, o sea, yo no digo que lo cuestionara, que le llamara la atención decir, bueno, resulta que efectivamente todas las políticas económicas que pasan por el gobierno de un país, Nicaragua, pasan por consulta a los empresarios. Creo que era un país que, como bien lo dijo y lo apuntó Rosendo, venía creciendo a números envidiables en toda la región. Es más, de hecho era el único país que venía creciendo de forma consistente a lo largo de los años. Siempre lo vimos como un compás entre la transición de este gobierno de Daniel Ortega con el anterior gobierno, donde se le estaba dando un lugar primordial al crecimiento económico del país. Digamos que no nos sorprendía, tal vez el tema constitucional podría hacer un poquito de ruido, pero la verdad es que estábamos esperando que toda la región pudiera crecer al mismo ritmo que Nicaragua, tal vez con otras condiciones, Randall, pero sí lo que veíamos era que había oportunidades de crecer, que había oportunidades que se estaban dando en Nicaragua para la inversión extranjera directa. Usted lo sabe, que algunas empresas costarricenses dijeron, nos vamos de aquí y nos instalamos en Nicaragua. Lo mismo hicieron algunas otras empresas de la región, y bueno, bien por esas empresas que pudieron tener los brazos abiertos en Nicaragua y crecieron allá. No sé hoy si pensarán lo mismo, contentos, ¿verdad? Pero en ese momento había un ambiente propicio para el crecimiento. Es que mira, Randall, no podemos satanizar esa relación. Es más, yo estoy convencido totalmente de que esa relación debe de existir en todos los países.
Olvidémonos del punto. Eso te iba a decir. Apartemos la parte constitucional, pues, si eso causa ruido, pues, porque no, pero no debemos, o sea, constitucional en ese sentido sería, a ver, si lo vemos desde el punto de vista legal, por decir así, es como que suena muy a mandatorio, pues, etcétera, etcétera. Pero bueno, olvidémonos de eso. Pero esa relación público-privada es lo que nos conviene a todos nuestros países, tener las relaciones que se tienen con nuestros gobernantes. O sea, ¿quiénes son nuestros gobernantes? Si somos nosotros los votantes los que los pusimos. O sea, estoy hablando en general, ¿verdad? No estoy hablando específicamente. Entonces, ya le iban a brincar. Sí, correcto, por eso. Entonces, o sea, pero esa relación debiera de existir entre el empresario en sí y el gobierno, y ver y señalar cuáles son las necesidades que se tienen en este país para crecer y erradicar la pobreza y crear fuentes de trabajo, que es nuestra principal misión. Mucha gente confunde al empresariado como que, bueno, el empresariado es solo hacer dinero y punto. No, o sea, sí es cierto que hay algunos, por supuesto, pero no. Si no hacen dinero no tendría razón de ser. Bueno, correcto, pero bueno, no, pero la relación de que tienes ahora con tus colaboradores, el crecimiento de tus mismos colaboradores, cómo se siguen apoyando en diferentes tipos de funcionamiento de las mismas empresas, etcétera. Pero si no estás bien con tu gobierno, si no tienes esa relación de los que te están molestando, o lo que puedas hablar con ellos y ver de qué forma se puede mejorar, ¿cómo puede funcionar un país? O sea, volveríamos prácticamente a una dictadura, ¿no? Que diga un presidente, llámese quien sea, de cualquier país, que diga, no, esto se hace así porque por mis pistolas y se acabó, y no haya chance de esa relación. O sea, esa relación debiera de existir y debiera de profundizarse en todos los países. Y creo yo que eso, si lo vemos macroeconómicamente, pues en una forma macro, te vas a dar cuenta de que es necesarísima esa relación. Don Rosendo, yo, bueno, hasta hoy lo conozco, por supuesto, y todo muy claro, lo investigué un poco, sé que es un tipo muy inteligente y además que ha estado muchísimos años en el tema privado en relación con lo público. Y es tan inteligente que usted sabe hacia dónde iba dirigida la crítica desde el inicio, porque desde el inicio me dijo, y en lo político, ¿verdad? Porque ese es el gran pero que hay hoy en Nicaragua. Porque la crítica, y estaba leyendo una entrevista que le hicieron en el diario El País al presidente de la COSEP allá en Nicaragua, era, si los empresarios efectivamente durante los últimos 10 años, a cambio de esa relación tan robusta que usted celebra, se hicieron de la vista gorda al control y desbarajuste absoluto institucional que generó Daniel Ortega. Es decir, ustedes tenían una absoluta libertad y una absoluta consulta a todas las leyes, mientras la pareja presidencial se hacía del control del Congreso, del Poder Judicial, del órgano electoral en Nicaragua. Y esa es la enorme crítica que existe contra ustedes. Correcto. Te acepto esa crítica que existe contra nosotros, pero ¿por qué contra nosotros? Si nosotros solo representamos el 23% de las empresas de Nicaragua, ¿dónde está el resto de las empresas de Nicaragua? ¿Dónde están los partidos políticos? Yo siempre he sido un fuerte crítico de los políticos de Nicaragua, porque sí, nosotros sí participamos en política, pero políticas económicas, no participamos en políticas partidarias. O sea, yo no tengo la culpa de que los partidos políticos se malmaten entre sí. O sea, no tengo por qué echarme culpa. Sí, bueno, en su caso uno mató al otro. No, definitivamente que no. Nosotros no nos metimos a matar a nadie. No, ustedes no. Entre los partidos políticos uno mató al otro. No, por eso es no hay oposición. Así es, pero eso es un problema de ellos. Pero nunca se les encendieron las alarmas de decir, ok, nosotros nos metemos en lo económico, pero suave, porque resulta que el control completo del Congreso está en manos de una pareja. El control completo del Consejo Electoral está en manos de una pareja. Nunca se les prendieron, yo sé que no les tocaba. Ustedes son empresarios, pero nunca se les encendieron las alarmas. Mire, no se imagina la cantidad de reuniones antes, pues, de una contienda electoral que se tenía con muchos políticos, entre comillas. Únanse, no podemos ir divididos, hay que hacer, o sea, busquemos la forma, etcétera, pero no hubo forma. O sea, lamentablemente en Nicaragua todo el mundo quería ser cacique y no habían indios. Y tú sabes que en una tribu así no funciona. Entonces ahora nos quieren echar la culpa de que nuestro sistema sí funcionó y el de ellos pues fracasó. Entonces es bien fácil encontrar culpables, ¿verdad? Pero bueno, ahora estamos en lo que estamos y ver de qué forma pues echamos este tren para adelante. Porque la crítica viene desde afuera, o sea, de Randall Rivera, un periodista costarricense que ha ido solo una vez a Nicaragua, es un programa de radio y le dice,
¿fueron ustedes cómplices o no? ¿O la crítica también viene de sectores internos de Nicaragua? No, esta crítica viene de todos los sectores. Pero o sea, es bien fácil echarle la culpa a un grupo que está cohesionado, como en ese sentido, pues la empresa privada, según ha cohesionado, 26 cámaras formadas, 26 cámaras que llevamos una sola voz cantante, en que tenemos tenemos un presidente, un representante, y que la economía funcionaba, pues. O sea, tal vez me voy a adelantar un poco y decir, pues, tal vez los políticos necesitaban, pues, aprender, ya sea de nosotros, en la forma en que estábamos unidos y cómo trabajábamos nosotros, a ellos, que eran los que deberían de haber hecho, pues, ese tipo de... ¿Cuándo son las elecciones en COSEP? 2021, en COSEP es en septiembre. Sí. Bueno, habrían aprendido de ahí. Supongo que hay suficiente transparencia en las elecciones del COSEP. No, pero ¿aprendido en qué sentido? ¿El país? Bueno, correcto, sí. Políticos, me refiero. Bueno, sí. Hubieran visto con atención la escogencia del COSEP para saber cómo se vota libremente. Bueno, te cuento una cosa, ¿verdad? Que en la parte del Consejo Superior de la empresa privada, el presidente actual del Consejo Superior tiene unos años ahí. Yo sé que tal vez por ahí es donde querés tocar, pero la realidad... En realidad solo me queda una pregunta de esto, después voy a pasar el 18 de abril. Pero la realidad es una cosa, o sea, que yo he sido testigo y yo he sido primer vicepresidente del Consejo Superior de la empresa privada, pero ahí no ha habido uno que se lance al ruedo y decir, bueno, yo voy a competir contra ti. Uno, que me diga uno de todas las cámaras y todos los que tienen derecho ahí para ser presidente, que puede ser cualquier director de cámara, no ha llegado a decir, bueno, voy en contra y voy a lanzarme para presidente. Y tal vez yo quisiera hacer un comentario, perdón, Randall. No, aquí estamos tomando café, usted puede hablar cuando usted guste. Gracias. No, que cuando se habla de complicidad me parece que es inclusive un poco injusto, y tal vez, Rosendo, vos tenés, o sea, si me puedes corregir, por supuesto, porque no es un tema de complicidad, es un tema de que cuando un empresario está viendo su negocio crecer, estamos dando empleo, las cifras están cambiando, el tema, o sea, de dejar de hablar, por ejemplo, de miseria para empezar a hablar de pobreza, porque eso es la verdad. O sea, empezamos a ver números un poco más robustos. Yo no diría que es complicidad, porque eso suena un poco perverso. Yo creo que es que se dieron los ambientes necesarios para que el país pudiera dar un paso diferenciado hacia la prosperidad, por un tiempo. De hecho, y bueno, usted va a tocar el tema ahora del 18 de abril, pero de hecho fue un poquito lo que se requirió para que las cosas se tornaran diferentes en ese momento en Nicaragua, ¿verdad? Hace 5 meses atrás. Pero ciertamente el país venía ofreciendo un clima de negocios muy estable, muy comprometido con el establecimiento, inclusive, perdón, que yo misma me estoy interrumpiendo, inclusive lo vimos aquí en Costa Rica con el tema migratorio. Sí, una disminución ¿verdad? Completa. Impresionante. O sea, dejó de entrar la cantidad de nicaragüenses que estuvieron entrando hace 10 años atrás, y empezaron inclusive a devolverse a Nicaragua, porque había un clima diferente. Digamos que no me siento cómoda hablando de complicidad, sino más bien de que se dieron una serie de factores alrededor del empresariado nicaragüense, de la sociedad nicaragüense, que procuraron un mejor ambiente de negocios. No sé, Rosendo. De hecho, esta es la última pregunta antes del 18 de abril, don Rosendo, porque yo le pregunté, ¿fueron cómplices? Usted me generó su respuesta clara, no. Lo que le pregunté, si se les habrían encendido las alarmas, es porque efectivamente yo veía un empresariado muy, muy contento, en el buen sentido de la palabra, en Nicaragua. Pero de 2 años para acá resulta que viene Rosario Murillo, por ejemplo, y pone estos árboles carísimos en todo Nicaragua, ¿verdad? Los cuida un soldado a todos los árboles. Los árboles sirven para darle alimento a un montón de gente, y uno ve, digamos, el inicio de algunas ideas no dictatoriales, pero digamos que a uno le parecía que estaba en suspenso el equilibrio. Le va a caer mal a un montón de gente, el equilibrio en cuanto a las decisiones que tomaba la pareja presidencial. En ese momento no se les encendieron las alarmas de decir, ¿qué están haciendo? Poniendo árboles en todo Nicaragua, árboles metálicos me refiero, en todo Nicaragua, y un discurso que tiene un vínculo socialista
religioso esotérico por parte de la pareja presidencial, ahí nunca se les encendieron las alarmas. Vuelvo y te repito, nosotros nos metíamos en políticas económicas, no partidarias. Pero todo claro, o sea, pero también en los periódicos, en televisión. Sí, nosotros lo mirábamos, o sea, tampoco estamos ciegos, ¿verdad?, para verlo. Pero bueno, como te digo, nosotros estamos enfocados en ese crecimiento económico, estamos enfocados en atraer inversiones y estamos enfocados en crear fuentes de empleo para Nicaragua. Y en eso es lo que estábamos enfocados. O sea, que la parte política seguía desbaratándose entre ellos, la parte política no se cohesionaba y siguen acabándose, y entonces, bueno, no notaron que iba a implosionar. No, o sea, no es que no lo notamos porque tampoco somos naif, ¿verdad?, de la situación, sí. pero el vaivén económico se miraba, se palpaba y seguía caminando pues hasta donde íbamos. Permítame llegar al 18 de abril. Viene la decisión del gobierno de la República de tocar el seguro social, ¿verdad? Y toca partes vulnerables de la sociedad: los jubilados, los trabajadores y los empresarios. Sí. Entiendo, y usted me confirma por favor, si ese aumento en la cotización se hizo de manera inconsulta, no solo con los trabajadores, con los jubilados, sino también con la empresa. No, lo consultaron inicialmente. ¿Y ustedes no estuvieron de acuerdo? ¿Sí? Hicimos una contrapropuesta, pues teníamos una contrapropuesta y ahí se acabaron las pláticas. ¿Y no hicieron caso? No. El presidente Ortega no hizo caso. No, o sea, los negociadores en ese momento. Sí, por supuesto, pero me refiero al gobierno del presidente Ortega. No hace caso a la propuesta empresarial. Correcto. Y pasa la reforma. Sí. Ahí está ya todo, ¿verdad? Y entonces aquí teníamos a todos los analistas viendo a ver Nicaragua, y entonces decía, es que esto es un quiebre porque están los estudiantes nacidos después de la revolución, por ejemplo. Yo siempre decía, sí, pero aquí hay algo más importante. Aquí están los empresarios, y los empresarios quedaron, me confirma por favor, defraudados del manejo de esta situación, que fue la gota que derramó el vaso. Y entonces ya veíamos un empresario, ahora sí, ya no solo encargado de temas económicos, sino críticos respecto a la situación política en Nicaragua. Bueno, no necesariamente, pues, o sea, porque la situación se da y sí, como tú dices, nos agarra de sorpresa la forma en que pasó, pues, en la forma en que estalló esta situación, pero nosotros, y yo personalmente te digo, bueno, esto tiene que llegarse, tenemos que resolver esta situación tarde o temprano. Nunca me imaginé que se iba a extender lo que se ha extendido, jamás pensé yo que se iba a extender lo que se extendió. Conociendo usted como conoce su país, ¿cuándo ocurre algo donde usted dice ya no hay vuelta atrás? O sea, esta situación no se puede revertir, sino que hay que solucionarla diferente. Bueno, es que, es que la situación, desde que ya encontrás la cantidad de personas en las calles, ya ves cómo se está desarrollando la situación, ya eso es imposible que tenga reversión. O sea, esto es bien dinámico, cómo va caminando día a día, ¿no? Y la forma en que se va desarrollando los eventos. ¿Me permite darle una idea respecto a cuándo cambió la situación? Que por lo menos es mi percepción. Cuando hubo un muerto. O sea, hasta que no hubo sangre en la calle, yo dije, el gobierno de Ortega va a lograr revertir la situación, ya sea a través de la derogatoria del decreto que tenía que ver con Seguro Social, que pasó, pero pasó después de los muertos. O sea, yo pensé que iba a tener un manejo político hasta que hubo sangre. Cuando hubo muertos en las calles de Managua, yo dije, no hay reversión de la crisis política que lleva a otras crisis, como la económica. Bueno, es que, reversión es muy sui generis. Sí. Porque definitivamente las pláticas están, o sea, en el sentido de que tenemos que llegar a un diálogo, tenemos que solucionar esta crisis vía diálogo. Todos los conflictos en el mundo, grandes, pequeños, como sea, se han finalizado a través del diálogo, y no veo yo por qué en Nicaragua sea la excepción. O sea, tenemos que llegar a un diálogo, definitivamente. Y creo yo, y estoy convencido de que es ahí, en la mesa de negociación, en la mesa de diálogo, en que tenemos que revertir tenemos que finalizar esta situación de una vez por todas. ¿Dónde están ustedes? Correcto, en la mesa de diálogo, correcto, que formamos parte de la alianza. Permítame hacer un paréntesis ahí sobre la gota que derramó el vaso, y aprovechar que tengo a doña Yolanda con nosotros, porque el tema de las pensiones y las cotizaciones es fundamental en Costa Rica. El año pasado empieza
a revelarse una situación de la que ya se venía hablando y de la crisis de las pensiones, ¿verdad? Y entonces cuando uno analiza el porcentaje de cotización de cada uno de los sectores a las pensiones, se encuentra que el sistema de pensiones costarricenses, el básico del IBM, del IVM, está cargado sobre dos patas de las tres que tiene el banco. Los empresarios, que aportan un montón, los trabajadores, que aportamos desde el año pasado un poquito más, y el gobierno, que aporta, digamos, menos que los tres, y que durante el último año no ha pagado, por cierto, completo su aporte. Y entonces, cuando al inicio de esta situación estábamos analizando la crisis de las pensiones, no faltó gente que dijera, subámosle a los empresarios, subamos, entonces que los empresarios aporten más y los trabajadores aporten más. Cuando estalló la situación en Nicaragua, entonces yo hice la reflexión, ¿por qué no se podía hacer eso? Porque íbamos justamente a dañar los engranajes del motor económico de nuestro país, doña Yolanda. Sí, bueno, definitivamente, Randall, nosotros siempre hemos dicho en la Cámara de Comercio que no hay nada más fácil para los gobiernos que cazar en el zoológico, ¿verdad? Y ya que nos tienen ahí cautivos, pues entonces subámosle más a los empresarios, subámosle más a impuestos, o sea, subamos a ese grupo que está ahí cautivo. Y nosotros nos suben, digo, el Estado, pero no pagamos. Sí, bueno, lo mismo ha sucedido con otras cosas, ¿verdad, Randall? O sea, tenemos claro de que el mayor deudor de la caja es el Estado mismo, ¿verdad? Y que ha habido una falta de manejo, vamos a ver, más acucioso por parte del gobierno de las pensiones. Creo que nos alejamos un poco de la situación de Nicaragua, ¿verdad? Porque además hay un entorno sociopolítico, en Nicaragua diferente al nuestro. Ahora bien, si nosotros como país queremos que no ser una estadística más, como lo han sido muchos países en el mundo con respecto a las pensiones, que sabemos que han colapsado, claro, no sé, ni tengo idea cuál es la cifra ahorita de países donde ha colapsado. Chile, Grecia, los más conocidos, por ejemplo. Pero también han llegado bueno, por lo menos tratar de darle una solución al que eso es lo que nosotros aquí en Costa Rica no vemos. O sea, ¿cuál va a ser la solución que le va a dar el gobierno en conjunto con el empresariado nacional al tema de las pensiones? ¿Cómo las van a administrar de forma más positiva? Muchos dicen que pague el Estado lo que le debe a la caja. Sí, perfecto, pero el problema no es tanto un tema de que paguen, es cómo lo vamos a administrar de forma que pueda durar a través de los años y que se vuelva sostenible. Ese es el temor que a nosotros nos da en el empresariado. O sea, no solamente es paguemos ya, súbale al gobierno, súbale a los empleados. ¿Cómo lo vamos a administrar? Al fin de cuentas es eso. Claro, porque es como echar agua en un balde con huecos. Exactamente. ¿Verdad? Entonces usted lo echa, puede pedir más agua, abre más el tubo, lo llena más rápido, pero todo se le cola. Así es. Se le cuela, como se dice correctamente. Sí, exacto, así es. Sí. Así es. Suena feo, pero así se dice. No, sí, pero sí, estoy clara. Por eso, ¿verdad? Es lo mismo, Randall. Queremos más impuestos. ¿Cómo los vas a administrar para que se le asegure al costarricense que no van a haber más impuestos dentro de un año? ¿Queremos una reforma fiscal? Sí, claro. ¿Cómo la queremos? ¿Y por cuánto tiempo la queremos? O sea, es un tema de administración. ¿Cómo logramos realmente ser eficientes con los recursos, los escasos recursos que tenemos, sin que, sobre todo, como ahora que estábamos a decir, el costarricense de a pie, ¿verdad?, se sienta ahorcado porque le subió, no sé en qué porcentaje, su contribución desde el punto de vista de los impuestos. Señor Yolanda, ustedes están claros en la Cámara de Comercio que el plan fiscal, aunque tenga un nombre muy bonito, pero es un plan fiscal, se está manejando como un plan de contingencia. Es decir, una contingencia para que la crisis no nos alcance ya, pero que vienen un montón de reformas atrás. Sí, de hecho, para nosotros, por eso le decía al principio, Randall, es que es absolutamente imperativo que el gobierno, a la par de todas estas propuestas que están haciendo, realmente presente un proyecto de
de disminución del gasto público. De otra forma, esto no va a funcionar. Y volvemos a lo mismo, usted lo acaba de decir, vea qué fue lo que pasó en Grecia, se empieza a cubrir, ¿verdad? Empezamos a tapar el faltante, pero, o sea, ¿con qué? Con recursos que no son nuestros. Y al final del día, terminamos quebrando. Entonces, ¿cuál es la fórmula para esto? Tenemos, y así lo ha planteado la Cámara de Comercio, tenemos que pedirle y exigirle al gobierno un recorte de gastos que realmente sea sostenible. Hay un proyecto de ley por el exdiputado Otón Solís, cerrar 320 resto de instituciones del Estado. Tiene un país de 5 millones de habitantes. Hay instituciones que repiten y que se contradicen inclusive entre sí, que están manteniendo a una cantidad de empleo público que están realmente duplicando funciones. Se lo planteé a algunos actores políticos durante las últimas semanas, se lo planteé a la ministra de Hacienda que estuvo aquí hace 15 días, doña Rocío Aguilar. Doña Yolanda, ¿usted se acuerda el trámite del Tratado Libre, de la agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio? Yo la recuerdo con mucha atención. En referendo se aprueba el TLC, pero eso requería 13 proyectos de la agenda complementaria. Y entonces, ¿qué hizo la clase política interesada en aprobar la agenda de implementación? Hizo una calendarización, y entonces durante los siguientes 12 meses veíamos un proyecto aprobado por mes, que iba a consulta a la sala cuarta casi como un relojito, tomando en consideración el mes de consulta, que la sala devolvía aprobado, porque iba, digamos, blindado constitucionalmente y entraba a regir. Y en 12 meses teníamos la agenda de implementación completa. Yo el otro día le decía a la ministra de Hacienda, ¿por qué no hacemos una agenda de implementación? Entonces, entendemos que la situación fiscal requiere un corte ya, ahí está el plan de contingencia. Pero ¿por qué no calendarizamos desde hoy? Sí, un mes después vamos a votar una disminución del gasto, el mes siguiente vamos a votar la regla fiscal, el mes siguiente vamos a votar, vamos a eliminar todas las comisiones colectivas o a disminuir las comisiones colectivas, el siguiente mes entonces le entramos al tema de cerrar el proyecto de Otón Solís. ¿Les parecería atractivo una calendarización tan estructurada como pasó con el TLC? Por supuesto, Randall, si de repente nosotros nos dan vamos a usar el término que han usado los políticos, un paquetazo, eso no va a ser sostenible. O sea, este país no aguantaría un paquetazo como se ha propuesto si no lo hacemos de una forma más racionalizada en el tiempo. Y luego, aquí hay que tratar con mucho cuidado, por ejemplo, en la pequeña y la mediana empresa. O sea, si nosotros hemos sido un país, y además el parque empresarial, no solamente de Costa Rica, de todo Centroamérica, el 95% de las empresas del parque empresarial son micro, pequeñas y medianas empresas. Costa Rica no es la excepción. O sea, no podemos hacer un borrón a todas estas personas que están manteniendo la pirámide del empresarialismo en el país. Sin embargo, el otro día tenía a representantes de las dos cámaras sentados aquí, de dos cámaras. Estaba el presidente de UCAEP, don Gonzalo Delgado, y estaba el presidente de la Cámara de Industria, don Enrique Egloff. Y entonces a los dos les pregunté, ¿qué les ha parecido el arranque? Y me sorprendió porque fueron entrevistas muy diferentes, se lo digo a las últimas dos que yo había hecho al inicio de los anteriores gobiernos. Y entonces los dos me dijeron, bueno, en el caso de don Gonzalo, criticaba un poco, digamos, la relación directa con el presidente Alvarado, pero decía, no, pero, o sea, vemos buenas señales, vemos que se están haciendo cosas, y las dos críticas eran la relación directa con el presidente y el FES, que ha sido, digamos, inclusive para mi gusto, el peor error en los primeros 100 días. ¿Ustedes desde la Cámara de Comercio también ven un buen arranque de gobierno? Nosotros lo calificamos con un 7, digamos, en escala del 1 al 10. Uno pasa con 7. O sea, uno pasa con 7, pero son 100 días, Randall. O sea, son 100 días donde además, vamos a ver, lo hemos puesto, hemos importado y tratado de tropicalizar el tema de los 100 días como lo ha hecho Estados Unidos desde las últimas, no sé, 15 o 20, gobiernos. Pero en realidad lo que nosotros hemos visto, y vuelvo y se lo repito, o sea, algunas señales positivas con respecto al empresariado y la relación con el gobierno. Le digo, la figura de André Garnier, me parece que ha sido positiva. Nos dejan debiendo, y desde el principio se lo dije, la posibilidad de tener
un buen proyecto de recorte de gastos que pueda llegar a ese 3% del Producto Interno Bruto, que es lo que supuestamente necesitamos cerrar como un hueco inmediato. Eso nos ha faltado. Que tal vez extrañamos la cercanía con el presidente, sí, porque estuvimos acostumbrados durante muchísimos años a que la entrada con el presidente era una entrada o la presidenta era una entrada directa, ¿verdad? Sí, posiblemente. Bueno, esto es una forma diferente de gobernar y no por eso estamos viendo Palacio y vasallos, ¿verdad? Ni mucho menos. O sea, creo que es una forma diferente. Pero aún así, ¿cómo era la relación con el presidente Solís? Bueno, con el presidente Solís era una relación cercana. Directa. Pues sí, Okay, yo le podría decir que sí. A lo que quería llegar es que la relación directa no garantiza resultados inmediatos. No. Porque la muestra está, hoy más que nunca, en las últimas 2 semanas ha habido fuertes críticas al gobierno del expresidente Solís. Entonces, la cercanía no garantizaba resultados. Claro. Realmente el fiscal no hizo nada. Por eso le digo que nosotros aplaudimos la figura de un André Garnier, ¿verdad? Que uno toma el teléfono, habla con él, le manda un WhatsApp, él contesta, o sea, siempre está disponible, porque, bueno, vamos a ver si eso, yo creo que nada garantiza nada, Randall, sinceramente, porque en el momento en que los gobiernos tengan que tomar decisiones, las van a tomar, tengamos o no cercanía. Sí, con don Luis Guillermo fue una relación cercana, efectivamente. Cuando yo le he dicho que veo al presidente Alvarado un poco lejos, es justamente porque venimos de 4 años de tener una relación más de cerca con el presidente. Pero él se siente más positiva que hace un año. Yo me siento más positiva. Vamos a ver, estamos desde la Cámara de Comercio bastante ansiosos por el tema fiscal y quisiéramos verlo resuelto ya con un documento que realmente refleje. ¿Verdad que pareciera que a los únicos que no le urgen es a los diputados? Usted se sienta aquí y usted siente esa premura en usted. Sí. Viene la ministra de Hacienda, doña Rocío, y yo la veo sudando de la premura. Hablo con el presidente Alvarado y está desesperado porque se apruebe. Hablo con el ministro Pisa, está desesperado. Claro, pero hablo con la OCAEP desesperada. Y hablo con los diputados. No, bueno, es que no sé cuántas mociones, vamos a discutir. Bueno, vamos a ver, esto va a tener que pasar, Randall. Sí, ojalá. No, bueno, es que tenemos que, si no queremos realmente tener un país en aprietos en serio, ¿verdad? Ahora, la forma es el cómo. Por supuesto que todos estamos un poco abrumados y sudando como doña Rocío. No todos. Bueno, menos algunos diputados. Bueno, sí, algunos. Pero sí, realmente no les importa, y un viceministro. Bueno, ok. A quien su misoginia e imprudencia, generan una... Yo sabía que le iba a hacer reír de Miranda, pero es que su misoginia y su imprudencia lo que genera es que el país, las fuerzas políticas, hoy, viernes, estén hablando del desgaste en la relación política y no del plan fiscal. Bueno, pero también sentémonos a hablar del plan fiscal, como usted lo acaba de decir también, Randall. O sea, veámoslo de forma macro, exacto. O sea, ¿qué va a pasar dentro de un año? El gobierno va a llegar y nos va a decir, miren, qué pena, pero es que nos faltó. Yo preferiría que realmente, o sea, y estoy segura que la Cámara me apoya en eso, preferiría que nos dijeran, bueno, mire, vamos a tomar estas medidas hoy, pero en el primer trimestre del próximo año se van a tener que tomar estas otras medidas, y yo le apuesto que 4 años de este gobierno y terminamos con un país muchísimo más robusto. No sé si hayamos cerrado totalmente el hueco, claro, pero por lo menos no vamos a golpear a los más necesitados y a las empresas, que lo voy a poner así tal vez un poco dramático, más débiles, que son las micro, pequeñas y medianas empresas, que cualquier movimiento en su balanza realmente puede ser catastrófico para ellas. Es dramático. O sea, yo entiendo que usted no lo quiera poner en términos dramáticos, pero realmente es dramática la situación. Y dramática la situación está en que si no se hace nada, usted que me escuche, un día estos me dijeron, es que usted asusta a la audiencia. No, les digo la verdad porque soy responsable. Si nosotros no hacemos nada no fiscal, en un año el préstamo de su casa, que usted me está escuchando, los intereses se van a ir para arriba, porque entonces no vamos a poder sostener los intereses de los bancos y no vamos a poder sostener el tipo de cambio, y va a faltar liquidez para el pago de las pensiones, y va a faltar liquidez para el pago del aguinaldo en diciembre dentro de un año. Bueno, Randall, y peor aún, acordémonos que este país durante muchísimos años envalentonó al costarricense a endeudarse en dólares. Sí.
Y la cartera crediticia de este país, en un altísimo porcentaje, está en dólares. Cualquier cosa que suceda aquí, esa clase media que hoy tiene un apartamento, tiene una casa, tiene un carro, que está pagando en dólares, ganando en colones, se va a ver realmente y críticamente perjudicada. Pero es que déjeme salvar a los consumidores en algo. Vaya, intente comprar un carro pidiendo un préstamo en colones. Sí, ¿no? No se puede. O sea, no se puede, no hay opciones de crédito en colones para comprar un carro. Y cuando usted va y compra una casa, resulta que la cuota en dólares es la mitad de la cuota en colones. Claro. Entonces, ¿quién puede culpar al consumidor? No, nadie. No, es culpa, me parece a mí, de cómo están organizados en el sistema bancario. Pero lo cierto es que caímos en una trampa horrible. Bueno, en el sistema bancario, pero también en el gobierno que ha permitido que estas cosas sucedan. Bien, le doy el punto. ¿Verdad? Entonces, es cierto, los consumidores nos vamos a ir a donde más nos beneficie, obviamente. Sobre todo, cuando uno ve una pareja recién casada que está comenzando, que quiere una casa, que quiere un carro, y que le están ofreciendo la mitad de la cuota que tiene que pagar en dólares, ¿verdad? Versus colones, y claro, por supuesto, pero hoy el sistema bancario también está corriendo, llamando a la gente, diciéndole, le colonizo su pero sigue estando el doble. Sí, ese es el detalle. bueno, eso sí. Ese es el detalle, porque yo puedo tener hoy el préstamo de mi hipoteca en dólares, me llaman del banco y me dice, vean, se lo colonizo. ¿Y cuánto me sale? ¿El doble? El no, doble. Gracias. Ese es el detalle. ¿Han notado el mix que hicimos hoy? Sí, muy bien. Sí. De eso se trata. De eso se trata. Estamos tomando café. Eso es lo que discutimos nosotros en las cámaras de comercio. Seguramente. Claro, lo la que pasa es que usted problemática de cada uno de los países. pero es que la coyuntura se lo come. No, porque vea, estamos hablando de un país complejísimo y uno súper complejo. Bueno, por la coyuntura. No, y eso que no ha jodido los otros, ¿verdad? No, igual. Si estuvieras a Guatemala, El Salvador y Honduras, es otro rollo. O sea, me hubiera encantado que estuvieras a los 5 aquí para que te dieras cuenta de la realidad. A mí también, pero tendríamos que durar un montón. Porque es que sabe que vamos a ir a la pausa comercial, porque yo también necesito vender pauta, le cuento. Vamos a la pausa comercial y cuando regresemos, yo quiero conocer cuáles son las soluciones que se han planteado desde la mesa de diálogo por parte de los empresarios, del empresariado. Y cuál es la salida entonces a esta situación y cuál es la afectación que tienen hoy. Y la complejidad que tienen hoy más allá de lo que haya pasado en los últimos 10 años. Son las 3:02, vamos a la pausa. Ahí le cuento una cosa, el invitado, usted es invitado extranjero, así que tiene prioridad hoy. Escoge la canción con la que vamos a cerrar. Esa es la pregunta más difícil de toda la entrevista, don Rosendo. Anda pensando. 3:02, vamos a la pausa, una pausa y regresamos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. De la tarde con 7 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Gracias a la enorme cantidad de gente que se suma a Facebook Live. Voy a poner unos anuncios porque no leo. Gracias, Glenn, que vaya hoy todo como un relojito. Para la gente que me está preguntando si en Matices también se hace el concurso que estamos haciendo en el noticiero, no. Solo en el noticiero, que es el concurso de Michael Jackson. No manden en este instante, porque además tienen que mandar cuando suena la canción de Michael Jackson. No va a sonar la de Michael Jackson, suena hoy hasta las 7 de la noche cuando estemos en el noticiero. Vamos a rehabilitar el concurso y recordándoles que Carlos Alvarado, el presidente de la República, estará con nosotros en cuestión de 2 horas, en Pelando el Ojo, en el programa de humor número 1 del país, con sus 100 días. Estará el presidente Alvarado esta tarde entonces con nosotros. Don Rosendo Mayorga es el presidente de la Cámara de Comercio de Nicaragua, vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, porque yo basé la primera parte del programa en algo que evidentemente sabía don Rosendo que iba a basar, que eran las críticas al empresariado nicaragüense respecto a su relación anterior al 18 de abril, después pasamos por el 18 de abril y ahora estamos por 18 de abril. Y por 18 de abril es que hay una mesa de negociación donde los diferentes sectores se han planteado que la salida institucional a la crisis en Nicaragua
que hoy realmente nos tiene una situación muy compleja a lo interno, es el adelanto de las elecciones. ¿Cuál es la posición del empresariado nicaragüense, don Rosendo? Bueno, mire, el diálogo está abierto. Cuando le digo que el diálogo está abierto, si bien es cierto que en este momento está suspendido por obvias razones, pero el diálogo está abierto. Yo no te pudiera garantizar a ti en este momento, porque yo no formo parte de ese diálogo, o sea, yo solo recibo los informes, los reportes de la gente que forma, pues que está en el diálogo y y la gente que están ahí, de que en un diálogo, por supuesto, no hay nada escrito, pues en este momento. El diálogo está abierto y hay muchas, o sea, hay varias opiniones al respecto, pues cuáles serían las salidas, si la salida sería un adelanto de elecciones, si la salida sería hacer cambios sustanciales en el gobierno, etcétera. Sí, no te pudiera decir en este momento, como te digo, el diálogo está abierto en este momento y es cuestión de que, bueno, que se vuelvan a poner de acuerdo, que no se vuelvan a poner de acuerdo y que se vuelvan a sentar para este diálogo, sí, siempre y cuando exista nuestros obispos, la conferencia episcopal como testigos y garantes. Ahora, si bien a eso le querés añadir que llegue las Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea, etc., no importa, o sea, en ese sentido, pues ellos se tendrán que poner de acuerdo a ver quiénes van a hacer las fichas o las personas que van a estar ahí. Pero permítame hacer la pregunta, ya no solo al presidente de la Cámara de Comercio, sino a Rosendo Mayorga, el nicaragüense, y el empresario Rosendo Mayorga. ¿Sí? Y el empresario Rosendo Mayorga. Yo entiendo que usted no está en la mesa de diálogo, pero quiero preguntarle a usted hoy, para usted, ¿cuál es la salida? No para el presidente de la Cámara de Comercio, no para los negociadores, para usted, que es un hombre con muchísima experiencia, ¿cuál es la salida? El diálogo. Hay que sentarse a platicar. O sea, cuando yo me siento a platicar contigo, yo no vengo a imponerte mis ideas, ni tú me vas a imponer las mías. Lleguemos a una salida viable, a una salida en que todos estemos de acuerdo, en que no hayan ganadores ni perdedores, en que el único ganador sea el país, Nicaragua, los nicaragüenses. Hay 500 familias perdedoras, las de los muertos. No, o sea, todo el país es perdedor. Claro, pero sentido. O sea, estamos hablando ahorita de que solo en pérdidas económicas a este momento en consumo son 1.200 millones de dólares. Estamos hablando ahorita de que la fuga de capital son 800 millones de dólares. O sea, sí, 150.000 empleados menos. El costo, una vida humana no tiene costo de ninguna manera. Y eso sí, quiero dejarlo bien claro, que nosotros bajo ningún punto y en ningún momento vamos a sobreponer la situación económica sobre la democratización y la justicia de Nicaragua. Es que aquí lo estaban criticando de que usted en todo el programa no había nombrado a los muertos ni una sola vez. No, pues, o sea, definitivamente, o sea, una vida humana no tiene precio. Y es lo que se ha perdido en Nicaragua. Un nicaragüense no tiene por qué haberse perdido en esta situación, en esta trifulca, por decirlo así, de todos estos meses. Pero todo se tiene que solucionar a través del diálogo. Insisto, ya no podemos volver al pasado de aquellas guerras fratricidas nefastas en que estuvimos en la década de los 80. Pero ¿no le parece muy tarde ya? No, nunca es tarde. ¿Cuántas vidas se perdieron en la Segunda Guerra Mundial? Y después llegaron a un diálogo. ¿Cuántas vidas de los bombardeos en Vietnam se perdieron y después llegaron a un diálogo? Y se entendieron. Nunca es tarde para dialogar. ¿Quién es Ortega, don Rosendo, para usted? Hoy. Sí, en este momento el presidente de la República. ¿No es el dictador? El presidente de la República. No, le pregunto, ¿no es el dictador? No, yo te contesto, es el presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra. Bueno, para usted no es el dictador. No me pongas palabras en mi boca, te digo que es el presidente de la República. Bueno, cuando aquí uno llega a bachillerato le pongo unas preguntas que dicen sí o no, y después, porque me parece injusto encasillarlo en sí o no, dice elabore. Entonces, ok, yo lo dejo elaborar. Pero ¿Daniel Ortega es o no un dictador? Daniel Ortega hoy por hoy es el presidente de la República de Nicaragua. Pero no me marcó el sí o no y esto me elabora. Usted quiere que yo le conteste lo que usted quiera. Por supuesto, por eso tengo un programa de entrevistas. Pero es que casualmente por eso es que tenemos discrepancias y hay problemas entre los países. Si no nos podemos entender, o sea, yo respeto tu opinión de que tú dices que Daniel Ortega es un dictador, te la respeto. Pero también, o sea, creo que me respeto. No, yo no estoy diciendo que es un dictador. Lo que estoy preguntando es si para usted es un dictador o no. Yo te digo que Daniel Ortega en este momento es el presidente de la República de Nicaragua. El presidente de la República de Nicaragua viola los derechos humanos de los nicaragüenses, le pregunto.
No te podría responder esa pregunta en el sentido de que sí, es una situación social en que hemos entrado, en que se han violado los derechos, no, o sea, no es directo, no me marques a una sola persona que sea él el violador de los derechos humanos. O sea, se han violado los derechos humanos en Nicaragua, que él como responsable, como presidente, como cabecilla de gobierno, es el responsable final y directo de esto, te lo acepto. ¿Quién viola los derechos humanos en Nicaragua? ¿Quiénes? Ya va, ya vuelve con la parte política. Hombre, pero ¿cómo no voy a aprovechar si usted viene llegando? ¿Cuándo llegó de Nicaragua? Yo llegué a Nicaragua el día de ayer. Imagínese cómo no voy a aprovecharlo. Usted ha estado ahí en el centro de la crisis. Si usted ha visto todo lo que ha pasado en Nicaragua. O sea, no es posible que tengamos solo en Costa Rica 45,000 exiliados, que es lo que está pasando. Y la cifra increciendo. No puede ser posible, algo malo está pasando en el país, pero vuelvo y te repito y te insisto, tenemos que dialogar, tenemos que volver al diálogo, no nos volvamos intransigentes. O sea, estamos en el 2018 y no podemos esto terminarlo a patadas. Déjeme tener clara su posición. Okay. Daniel Ortega no es un dictador, es el presidente constitucional de la República de Nicaragua. Yo ni se lo niego ni se lo acepto. Yo le digo que usted me preguntó quién es Daniel Ortega y yo le digo es el presidente de la República de Nicaragua. Digo, para no gastar espacio del programa, ¿cuántas veces si le pregunto sí o no me puede responder? Depende. Si le hago esa pregunta con sí o no, me podría responder en algún momento si usted, don Rosendo Mayorga, considera que Daniel Ortega es un dictador. Yo le digo Daniel Ortega en ese momento para mí es el presidente de la República de Nicaragua. Por lo tanto no es un dictador. No, yo no le digo eso, yo le estoy diciendo. Vamos a ver, ya me di por vencido de que no me va a contestar sí o no. Pero le puedo preguntar por qué no me va a contestar sí o no. Porque volvemos a lo mismo, no podemos en este momento, si todos queremos la paz y queremos un diálogo entre los nicaragüenses, no podemos empezar en este preciso momento a agarrarnos a patadas antes de entrar al ring. Ok, voy con el segundo intento de otra pregunta. ¿Daniel Ortega viola o no viola los derechos humanos él? Sus fuerzas han violado los derechos humanos de los nicaragüenses. ¿Y quién manda sus fuerzas? Bueno, él como presidente de la República, por supuesto que es el último responsable de esto. ¿Y eso es un sí? Pudiera considerarse que sí. Que sí ha violado los derechos humanos. Okay. Que sí han violado los derechos humanos en Nicaragua, sí. No, pero Daniel Ortega, le pregunto, yo supongo que mucha gente más, pero Daniel Ortega ha violado los derechos humanos. Las fuerzas en Nicaragua han violado los derechos humanos en Nicaragua, sí, te lo acepto. Ordenadas por Ortega. Bueno, él es el presidente, él es el último, él es el que tiene que dar la orden y el que tiene el poder también para parar a cualquier represión, venga de donde venga, y él tiene el poder para hacerlo. ¿Tiene que irse Ortega para que se solucione la crisis? Depende, habría que negociarlo en un diálogo a ver cómo son esas condiciones que hay, porque no solo el problema de Nicaragua no solo es la salida de Ortega, o sea, el problema de Nicaragua es más complejo aún. Complejo en Nicaragua es, en primer lugar, no se puede violar la carta. Mira, a ver, en Nicaragua hay una revolución civil y eso tenemos que entenderlo. No es una revolución como la que sucedió en 1979. En esta revolución civil que existe en Nicaragua, vuelvo, repito y te insisto en que tenemos que resolverlo por el diálogo. Y dentro del diálogo, pues tienen que haber condiciones de ambas partes y llegar a un acuerdo en qué forma podemos dilucidar este problema. Si dentro de ese diálogo llegamos a la conclusión que lo mejor para el país es de que Daniel Ortega se vaya, pues bienvenido sea. Si dentro del diálogo es que, no, espérate, antes de que se vaya tenemos que hacer unos cambios drásticos dentro del sistema del gobierno, perfecto, pero todo eso se tiene que dilucidar en una mesa, no podemos adelantarnos, no puedo imponer yo a ninguna de las partes en este momento y no me querrás ver como Madre Teresa de Calcuta, ni mucho menos. Créame que no lo estoy viendo así. Pero si nosotros queremos una negociación en paz y queremos terminar y finiquitar ese problema, tenemos que dialogar, nos guste o no nos guste. O sea, yo sé que tenemos personas, tanto de un lado como del otro, que nos encantaría que nos rompamos la madre ya en este momento, pero no, esa no es la solución. Ya los conflictos bélicos y las sacadas a patadas, eso quedó en el pasado. Tenemos que ver de qué forma solucionamos esto más pacíficamente, y sí tenemos que encontrar la solución, ¿por qué no? Vuelvo y te repito, se encontró en Vietnam esa solución después de cuántos millones de muertos. Solo los Estados Unidos fueron 50,000 muertos y se sentaron a negociar. ¿Cuánta gente no se murió en la Segunda Guerra Mundial y se sentaron a negociar?
y están funcionando. Hombre, pero se sentaron a negociar cuando bombardearon la sede del partido nazi, ¿no? O sea, es como que usted se siente a negociar cuando tenga a Daniel Ortega detenido en el aeropuerto. No, porque el diálogo en este momento está planteado y hay que ver de qué forma pues empujamos para ese diálogo. ¿Cuándo regresa usted a Nicaragua? En esta semana. ¿A usted le da miedo criticar al gobierno de Ortega? No es miedo criticar al gobierno de Ortega, pero tampoco me voy a poner, o sea, yo no soy, como le digo, yo no estoy en la parte política, ni formo parte del diálogo, ni tampoco quiero que con mis opiniones torpedear o entorpecer cualquier negociación que esté caminando en este momento. Lo que usted me diga hoy aquí puede entorpecer o torpedear las negociaciones. No necesariamente, pero yo como miembro de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, que estoy aquí en una reunión estrictamente económica, no política, creo yo que por respeto a los miembros que me han, o sea, a mi Cámara y a los socios de mi Cámara que estoy aquí representándolos, no puedo salirme por la tangente y hablar de otras situaciones que no sean las económicas. Usted ha sido prudente hoy. Ahora, usted me dice a mí que yo venga otro día, que vengo por mi propia cuenta, que no vengo financiado, por decir así, o en representación de la Cámara de Comercio, y podemos platicar a calzón quitado lo que usted quiera. Por eso ha sido prudente. Bueno, no prudente, sino que yo, o sea, estoy ubicado en lo que estoy, no puedo salirme de lo que, o sea, por quién vengo representando en este momento, que es a ese grupo de socios de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua. ¿Usted ve una salida pronto? Espero que sí, y esas son las esperanzas que tenemos todos los nicaragüenses. Sí, vamos a ver, le entiendo el tema de la esperanza, pero una cosa es la esperanza y una es la proyección. O sea, yo tengo la esperanza de que Costa Rica quede campeón en Qatar 2022, pero digo, no va a pasar. ¿Por qué no? ¿Qué pesimismo? Créame, podemos hablar en enero del 2023 y tienen al mejor portero del mundo. Sí, señor, sin duda alguna, pero no puede ser todo una persona. Usted tiene la esperanza de que se solucione, pero hay una proyección racional y razonable de que se solucione pronto. Esas son las esperanzas que todos tenemos. Todos los nicaragüenses queremos una solución pronto y lo más pronto posible. Tenemos que parar esto ya de la mejor manera posible. Bueno, nosotros, pero salgamos un toquecito de las esperanzas y vamos hacia lo racional. ¿Usted cree que se solucione pronto? Espero que sí, creo que sí. Y estoy convencido que si nos sentamos a dialogar correctamente y apartando cualquier personalidad al respecto y aceptamos a la conferencia episcopal como testigo de estas negociaciones y a cualquier otra organización que sea, sí creo que podemos llegar a un acuerdo perfectamente. ¿Usted está de acuerdo con las posiciones de la conferencia episcopal? Yo sí, definitivamente creo en nuestros obispos, como católico que soy, sí estoy de acuerdo en la posición. Ellos quieren que Ortega se vaya el otro año. No, la posición de la conferencia es, señor, necesito que se vaya en el 2019. Ellos no han, me disculpa, pero ninguno de la conferencia episcopal en sí no ha puesto plazo, ni mucho menos para ese tipo de afirmaciones que usted me está diciendo. No, señor Báez, lo ha dicho varias veces. La conferencia episcopal no ha puesto plazo sobre la salida del presidente Ortega. Nos quedan 4 minutos, don Rosendo, de programa. No se preocupe, puede tomar agua las veces que necesite, no se preocupe, porque yo, la gente, que yo le advertí antes del programa que cuando yo lo entrevistara podía haber mucha gente nicaragüense desde Nicaragua que se metiera. Pasó en la entrevista a Fernando Sánchez y pasó en la entrevista del Colegio de Médicos. Hoy no ha pasado. Realmente hay mucha gente de Costa Rica incluida aquí. Y entonces hay gente que me dice a mí que yo soy un necio insistente con usted, preguntándole cosas que no puede responder. Hay otra gente que me dijo que soy un orteguista acomodado, no entiendo por qué, porque aceptaría que me tachen de lo otro. Dice Mario Angulo que alaba mi paciencia. Dice otra gente que es que a usted le da miedo, que yo tengo que entender que usted regresa a Nicaragua, que tiene sus empleos en Nicaragua, que tiene su familia en Nicaragua. Y es parte de los comentarios, la mayor parte es esa, que usted va a, digamos, criticar al gobierno de Ortega. ¿Qué le parecen esas opiniones? No, las respeto, así como quiero que me respeten las mías, pero quiero que me entienda que yo en este momento ando con un uniforme y ando defendiendo ese uniforme, que es de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua. Ya le dije a usted, yo puedo venir mañana por mis propios fondos, como un civil cualquiera, y platicamos de cualquier forma, o sea, definitivamente que puedo hacer lo que, pues, platicar contigo más abiertamente, pero en este momento yo estoy defendiendo, representando a la Cámara de Comercio en que nuestras
pláticas y nuestras negociaciones es estrictamente comercial y estrictamente de la situación económica del área centroamericana. ¿Tiene planeado volver a venir de vacaciones? Pues, con todo ese aquí. Avíseme cuándo. No puedo decir informe porque no me sirve. Está en su casa, aquí me han abierto las puertas y quiero aprovechar antes que se termine tu programa así para de corazón agradecerle al pueblo y gobierno de Costa Rica por la hospitalidad que le está dando a los nicaragüenses en este país. O sea, definitivamente les digo mi respeto al gobierno y a la gente, cómo ha aceptado a estos nicaragüenses. ¿Usted está seguro? Estoy seguro de qué. ¿De que los hemos aceptado bien? Pues definitivamente a las pruebas me remito, si no ya los hubieran deportado a toditos y tienen a 45 personas acá, ¿no? No, tiene razón. El gobierno costarricense ha aceptado... yo no quiero quitarle créditos al gobierno de la República, pero legalmente están obligados a hacerlo. Son refugiados por la Convención de Ginebra, estamos obligados a aceptarlos. Pero yo he visto a la sociedad partida en dos, don Rosendo, y créame que me da pena decírselo como costarricense. Hay un grupo de gente que quiere a todos los nicas afuera, y hay otro grupo que lo recibe con las puertas abiertas. Por eso es que no lo voy a engañar a decirle, sí señor, todos los recibimos con los brazos abiertos. No es cierto, don Rosendo. Pero eso es normal. Preocupémonos cuando todo el mundo esté convencido de algo. Perdón, Rosendo, que te interrumpa, pero además yo creo que es importante, Randall, también que hay empresas en este país que se han comprometido con estos nicaragüenses que han venido a Costa Rica y que se les ha dado o se les está dando la oportunidad de poder tener un trabajo digno, un trabajo... Sí. Que había una feria de empleo la semana pasada, doña Yolanda. Ahí estuve yo. Claro, lo sé, pero ¿sabe qué me duele de esa feria de trabajo? Dígame. Cuando hicimos la nota de la feria de trabajo aquí, pues hicimos la nota, entonces había un montón de gente criticando, así es que yo no podría decir, sí, todo el país está podemos muy feliz. Criticar todo lo que querramos, pero ciertamente este es un país que siempre le ha abierto las puertas a las personas que más lo han necesitado. Y lo peor que podemos hacer nosotros, desde el empresariado o desde el lugar que estemos, es ayudar a que la xenofobia y a que el odio entre países exista. Más allá de eso, Randall, yo creo que hoy es un momento, y tal vez le va a sonar cliché lo que le voy a decir, y a sus radioescuchas también, pero yo creo que hoy, que más que nunca es un momento en que debemos toda la región centroamericana estar unidos. O sea, lo vimos, la afectación que tuvimos desde el punto de vista comercial en abril y mayo de este año, donde las pérdidas fueron súper cuantiosas, que además quienes se vieron más perjudicados, muchísimo más que las empresas que perdieron millones de dólares, fue el consumidor que vio encarecido sus productos. Entonces, yo he dicho, y se lo he dicho a mis colegas centroamericanos, que cuando Guatemala estornuda, el resto de la región se resfría, y así en cualquiera de las dimensiones, vamos a ver, de todos los países, cuando en cualquiera pasa algo, se ve repercutido el resto de la región. Entonces, yo creo que Nicaragua hoy está en un proceso que definitivamente, y coincido con Rosendo, el diálogo va a ser lo que va a partir, lo que va a hacer la diferencia, y esperemos que así todas las partes involucradas puedan sentarse nuevamente en una mesa de negociación. Ojalá que sí, pero yo estoy casi a punto de invitar a don Rosendo de vacaciones para que venga y sea absolutamente franco en la entrevista. No, yo que estoy segura. No, yo le estoy hablando con toda la franqueza. Bueno, exacto, con toda la libertad, discúlpeme. Okay, o sea, yo le estoy hablando con mi franqueza, bien, sí. El informe que yo... No, y con libertad está hablando, nada más que... usted aquí, señor. Ok, tráigame usted en este momento al mejor portero del mundo, ¿ok? Y que hable mal del Real Madrid. No se puede. Pues gracias. Por eso usted no puede hablar mal de su gobierno. Yo en este momento estoy defendiendo la camiseta de la Cámara de Comercio y Servicio y vengo representando a ese gremio. Pero ya Keylor se va a ir al Inter, y cuando llegue al Inter le voy a preguntar por el Real. ¿Cree usted que se vaya? Cuando usted venga a vacaciones le voy a preguntar de su gobierno. No se va. O ex gobierno en esa fecha. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Un gusto conocerlo. Y se le aprecia por su programa. Me gustó, sinceramente le digo, me gustó el ping-pong. Sí, es muy entretenido, es súper entretenido. No, es necesario, eso es parte de la democracia. Sin duda alguna. Claro. Ojalá hubiera espacios en su país donde pudiera hacer eso también. Gracias, doña Yolanda. Un placer, Randall. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes que nos acompañaron hoy a las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental. A las 5, el presidente en Pelando el Ojo. El lunes, en Matices, a las 2 de la tarde, estará el presidente de Liberación Nacional, Fernando Zamora,
no sé si se han dado cuenta, espero que sí, porque lo hemos informado en Noticia Monumental. Hay una división dentro de la fracción de Liberación respecto al trabajo de la ministra de Hacienda. Hay una separación de la fracción respecto al partido en el tema de la escogencia de defensor de los habitantes. Y bueno, don Fernando Zamora es el líder, presidente de Liberación Nacional. Escogió Qué bonita es esta vida. Es un cantante colombiano, Jorge Celedón. ¿Por qué esa canción? Me encanta, o sea, hay que aprovechar de la vida mientras la tengamos. Usted es un tipo muy positivo. Definitivamente, es que hay que ser positivo en la vida. Imagínese que el negativismo es un perdedor, tiene que ver hacia adelante y no voltea a ver hacia atrás solo para coger impulso. Jorge Celedón, con C, despide Matiz, hasta luego, feliz tarde.